Lo traje. ¿Lo trajiste? Sí. ¿Qué te reís? Estoy filmando. Yo tengo acá mi colita. ¿Viste qué linda colita tengo? Pende viejo. Bueno, ¿estás preparado para mañana? No. Cada vez tengo más cagazo. Estoy cansado, Kevin. ¿Vos? También. Sí. Sí. Bueno, yo creo que de todos modos tenemos que ir con muy buena onda porque él está re contento con esto. Lo que Yo... pasa es que me parece que tiene más expectativa de lo que va a hacer. Sí. ¿Vos qué? Hubiese estado bueno que te filmara cuando hablabas por teléfono. Ah, qué bueno. ¿Ves? Esas cosas Esas tenemos que cosas. estar atentos. ¿Cómo era que te dijo? Me dijo, cuando, ¿Cuándo ¿sabes te qué? llamaste? No, me dijo primero que estaba como re contento, me dice bienvenidos, qué sé yo, y le digo, ¿querés que nos juntemos a la tarde? Me dice, no, yo ya organicé, mañana es todo el día para ustedes a partir de las 10 de la mañana. Y quiero invitarlos a almorzar a un restaurante francés que está cerca de casa. Y después que nos saludamos, me dijo con un tono muy afectuoso, gracias por venir. La verdad que fue re linda la conversación. Pateo todo ahora. Qué bien. Decime vos, qué, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo te sentís? ¿Qué sentís con todo esto? Y como me pasa con todo este viaje, de a ratos me cae la ficha, de a ratos me olvido, pero que mañana vamos a estar hablando con Jesús Martín Barbero, muy extraño. Estamos acá en el Hotel Nación, en Carrera 9 y 65. Es un hotel con 2 habitaciones, un baño completo. Te rías. Perdón, Dios pelotudo. Esto es tabaco, porque esto no tiene captación de olores. Entonces se puede pensar que es algo ilegal. Che, dejá la marihuana un poco. Voy a mostrar Sí, ahí le ponen la marihuana ahí adentro. tabaco. Paco. Bueno, no, yo te decía, para mí tenemos que entrarle con lo que somos, con lo que tenemos para dar, como persona, que es poco. Eso te iba a decir. Lo que sos vos, un pelotudo. Déjame fumar. Si me da gracia no puedo fumar. Mostrá tu pantalón nuevo. Kevin va a ir con un pantalón nuevo a hablar con Martín. Claro, yo no voy a caretear. Ni que fuera Jesús Martín Barbero. A ver. La verdad que estamos nerviosos, ¿no? Estamos Pero desamparados. estamos re contentos con esto. Estamos re contentos. Estamos en Bogotá. Nos vamos. ¿Cuánto pensamos en esta boludez, Sí, nos vamos a dejar llevar por la emotividad. No tanto por el intelecto. Voy a decir que esa es la Me clave. parece que es la clave, sí. Y el afecto y la emotividad. Y entre medio, chispazos de intelectualidad y de orientación, pero que no sea lo central. La universidad central, digo. Sí, vamos más vale a la pedagógica. Bueno. Ahora voy a ver cómo fumo. Ah, dale, fuma. No, ya sé, yo estoy fumando hace una hora, boludo. Boludo, no. Bueno, ¿quieren que cante una canción? ¿Te Yo gusta, fumo no? Lookout. ¿Te gusta? Así como yo.
Unita de club. Bueno, corten. Corten. Con primer plano. Bueno. Hace una señal. ¿Qué calentamos agua ya? ¿Qué hora es? Las 9:10. Bueno, estamos preparados para ir rumbo a la casa de Jesús Martín Jesús Barbero. Barber, como dice Guillermo. Jesús Barber. Queda por allá, creo. Estrella del rock. Jesús Barber, estrella del rock. Te queremos. No, por el otro lado. Hola, hola. Estamos preparando todo. Acá está. Recorrido, preguntas, Nervios. nervios. ¿Estamos listos? Why did we tell you then you were always the golden boy? Why did you never Vamos, Vamos. Ah, para que no estoy viendo si sale. Vamos. Los preparativos, trípode. Hey Jude. ever realize what you become? Did you see? Habría que haber traído una botellita de agua.
¿Qué? Paramos. ¿Falta aire? Estoy... No puedo hablar. Falta poco, falta esa subida y llegamos a la casa de Jesús Martín Barbero. Son 20 minutos para 3 cuadras. Parte de la odisea. Estamos mal acá, ¿Por? porque esta es transversal 2A. Dice transversal 67 y 50. Tenemos tiempo. Sí. Disculpa, pero... No, está bien, boludo. ¿Seguimos? ¿Estamos listos? Sí. ¿Todas las pilas? Sí. Claro, dimos toda esta vueltita. Claro. Por ahí veníamos caminando. Otra vez debajo del sol de Bogotá, clima caliente por el aguardiente. ¿Cómo? 25. ¿Cuál? ¿Este acá? Sí, me parece que sí. Estábamos más cerca de lo que yo pensé. Son menos 10. Vamos a recuperar el aliento. Me voy a sacar la mochila. ¿Estás entusiasmado? Sí. ¿Vos? Ya, full. A full. A vara. A vara. Chupé a vara. Quiero filmar todo, loco. Sí, no gasto mucho. Se arrienda y si arrendamos acá.
¿Qué horas son en Bogotá? Vamos. Vamos. Si nos ve con muchas cosas, le decimos que nos echaron del hotel. Hola, buen día. Jesús Martín Barbero. Nos esperaba a las 10. ¿Cómo? Jesús Martín nos esperaba a las 10. El apartamento del... Ay, no me acuerdo qué número es. Esto es transversal 1A 6925, sí. ¿Cómo? Sí, Pero el apartamento, ¿no? Jesús Martín Barbero. Elvira. Elvira Maldonado, el 203. Ah, Elvira, man. Sí, es. ¿De parte de quién? Jorge Huergo. Las mujeres mandan. Sí, está a nombre de Elvira. Le vamos a contar eso a Jesús. Buenos días, viene el señor Jorge Huergo. Sí, bueno. Muchas gracias, señor. Gracias. Sí. Buenos días. Buenos días. Casi no te encontramos. Mira que le perdía. Aló. ¿No te parece muy Sí. incómodo tenerla ahí? ¿No es más fácil? Acá, me alcanza. ¿Dónde estás tú? Ah, ¿Cómo andas? Bien. Pues. Lo que pasa es que hoy vamos a estar todo el día, porque son unos amigos que han venido de Argentina a trabajar conmigo estos días. Entonces, sí, me puedes llamar esta tarde, tipo 3:30. ¿La tenés a mano? ¿Qué? A las 3:30. ¿Vale? Porque esa es una mediación que nunca metí cuando hablo de mapas nocturnos. Pero no, lo voy a buscar y después se lo muestro. Bueno, Es que estoy reorganizándome, porque pude liberar los dos armarios, porque estos estaban llenos de todos los ejemplares de mis libros. Y ahora es para papeles, porque ahora estoy imprimiendo, los papeles gasto te llevan al papel, lugar. estoy imprimiendo montones de vainas. Montones de vainas. Entonces voy a poder organizarme mejor, porque Elvira ya aceptó venirse a este... Después les tengo que mostrar la casa. Porque nosotros nos vinimos y para que cada hijo tuviera su cuarto, tenemos un dormitorio enorme que era un apartaestudio. Ah, mira. Pero lo que había era... Un apartaestudio es un apartamento con un- una cocina y un claro, baño. claro, sí. Entonces, Como un monoambiente. en el propio monoambiente estaba la cocina. Claro. Entonces, Elvira en ese hueco de la cocina construyó su estudio. Ah, mira. Cuando mi hijo se fue, mi hija pasó al cuarto de Alejandro, que era más grande, y Elvira cogió el que dejó Olguita, que es un cuchitril que armamos ahí. Entonces, solo a estas alturas de la vida, Elvira tiene cuarto propio de verdad. Y estaba empezando a disfrutarle y se le cayó. Había comprado una persiana divina de madera y ¡pum! Se le cayó la semana pasada. Y ahora. tenés No, pero que está ahí. arreglar, Está ahí. arreglar. Puse una sábana ahí. Pero las tengo que mostrar porque esta sí es un mapa nocturno. Van a ver cómo empezaba yo a establecer relaciones entre las cosas más latinoamericanas y las categorías más refinadas europeas. Ujú. Están ahí todos. Yo aprendí con Qué interesante. Ladrier, con mi director de tesis en Lovaina, Ajá. que me enseñó que Blondel, este filósofo francés, se iba a los periódicos, compraba papel de periódico, sin escribir, y él lo ponía encima de la mesa y así hacía sus libros.
con mapas. Hacía un mapa y después escribía el libro. Sí. Y yo hice así. Impresionante. Remedio de la Medicina está íntegro Era un en mapa. mapas, en mapas. En mapas. Y en plural. Y después lo escribí. Y cuando lo escribía esto, o sea, primero lo escribía así, tengo todo escrito así. Ah, primero manuscrito. A lo hacías, manuscrito. Y después lo pasabas a máquina. Y después la máquina. Qué bárbaro. Entonces, yo para hacer los mapas tiene que ser este papel. Bolígrafo y papel. Es la Entonces, manera. según hablamos, yo voy haciendo mapas. Entonces, al final, cuando mucha gente por la noche me dice, ¿me puede llevar el papel? Y yo, no te lo vas a tener nada. Llévatelo. Es un papel que podés leer vos nomás. Ay, es muy curioso. Muchas veces cuando voy con conferencias, esta es una pelea. Y es que la gente cree que yo llevo escrito. Y yo lo que llevo son esos Me mapas. puedes dar la conferencia, sí. Claro, entonces les digo, no te lo digo porque no vas a entender nada. Y a mí se me sirve para seguir pensando. Es un mapa menos escritural, que digamos son más imágenes que digamos síntesis. Por ejemplo, yo uso mucho hacer como pequeños temas, pero los voy abriendo también. Mira. Hay de todo, ¿no? Ah, claro. Pero lo normal Sí, es sí, esto. sí, sí, Lo sí. normal es Sí, esto. sí. Son esas cosas, sí, sí, sí. Que eso uno lo puede pasar a un PowerPoint, por ejemplo. Mira, la secularización. Claro, lo entendés vos. Y además colorido está. Bien, lo sagrado. Esta fue una de las grandes conferencias que tengo que mandarle a mi amiga en Lima, que hice hace unos meses. Sí, estuvimos leyendo eso. Está interesante eso, ¿eh? Sí. Después te vamos a preguntar un poco sobre esa cuestión. Es esto. Y yo no doy una conferencia que no sea así, toda... Claro. Bueno, es decir, las hay menos complicadas, ¿no? Pero, Sí, pero es mucho más sencillo para seguirla, porque si no... lo público, el poder y lo popular. Eso fue para uno de los hitos, una reunión de montones de ONGs colombianos. Bueno. ¿Y ahí tenés cosas de los últimos años o también de hace...? Mira, allá abajo, si mirás, ahí está Ah, mi todo correspondencia de cuando nos escribíamos cartas. Aquella esto. época Qué en lindo. que uno no escribía mensajes, sino cartas. Sí, cartas. Y después, ahí están, y aquí, en estos... Están todos mis apuntes. Ah, mira. Todo lo que tengo que encontrar, pero claro, ya está medio... Pero qué ordenado lo tenés. Yo tengo un desorden Bueno, con esas cosas. bueno, esto es una Sos una aparente persona orden. bastante Te ordenada. juro que es una aparente orden. Fue un orden. Pero mis hijos lograron, Olga y yo, mi hija, éramos ordenados. Elvira y Alejandro, Son desordenados. y vencieron ellos, ganaron. Triunfaron, sin la menor duda. Hoy ya, ahora cuando viniste, lo que estaba haciendo era ordenar un poquito, que tenía esto, Ah, con todos aquellos libros me imagino. aquí regado todo, y dije, no, así no nos vemos. es que los escritorios, si no están un poco habitados de esas cosas, parece que no son de adorno, ¿no? Pues yo lograba que no fueran de adorno y tuvieran un cierto orden. Pero no, ya ganaron. Ganó el desorden. Entonces, se me acumulan, pero ya es para acumulamiento. Y además hay una cosa que es terrible. Porque es bellísima, pero es terrible. La cantidad de gente que me manda sus cosas. Ujú. Sus libros, sus tesis, sus papeles, sus... Entonces, esto es una vaina así De loca. cosas que te mandan. Sí. Pero no alcanzás a leer nada. No. Eso, o Pues la alcanzó a cuarta leer, parte. la cuarta parte. Claro. No, pero hoy yo diría ya que esa es una nueva humildad que hay que tener. Incluso entre los libros que compro y los que alcanzo a leer.
Yo diría que fui joven, hasta que leí todo lo que compraba. Pero hubo un momento en que empecé a cierto. comprar porque sentía que debía tener, porque tenía que ver con mis preocupaciones. O sea, no lo compro por comprar, ¿sí? Ni lo compro para estar al día. Pero, ¿qué de eso? Entonces Sí. lo que se acelera es que mi lectura transversal es cada vez más transversal. Claro, porque es O sea, transversal. lees lo que tiene que ver contigo. Si después de 20 páginas realmente no encuentro que eso tenga que ver, mando al carajo. Lo salto al capítulo siguiente y Sí, lo vas leyendo como más salteado. mucho más. Sí. El segundo es mucho más egoístamente, o sea, mucho más en relación con lo que tiene que ver. Entonces, esas son las cosas que hoy día un texto suelto puede alimentar mucho más una reflexión que tú vienes haciendo. Uno tiene sus temas ahí atrás, ¿no? Y de golpe, te digo porque estaba leyendo ayer domingo, bajé un texto de algún periódico y me dejó pensando hora y media. Y dije, pues, ¿cuánto tiempo hacía que un libro nos ponía a pensar tanto? Y toda la vida ha pasado eso, ¿sí? Pero hoy diría que está en la saturación, que lo que yo voy buscando es eso, es lo que me... Bueno, después está todo el otro ámbito, que es el ámbito literario, pero es otra cosa, ¿sí? Aun cuando nosotros nunca lo separamos. Toda mi vida mezclé el cine que veía con la filosofía que leía, pero... Sí, porque además es una de las maneras interesantes en que vos vas construyendo, digamos, la teoría a partir también de otras narraciones, ¿no? Completamente. Y yo diría que Rorty nos hizo la síntesis de ese modo de investigar. Él escribió en Contingencia, Ironía y Solidaridad, ¿no? ¿Sí? Escribió que en realidad la historia verdadera de la humanidad es la historia de la crueldad. Y donde se nos cuenta la historia de la crueldad es en la literatura. La filosofía se limita a comentar. Es un comentario de la literatura. Exactamente, sí. Con lo cual se ganó un montón de... En otro sentido, eso que decía Hegel, ¿no? El ave que vuela al atardecer. Sí. Sí. Después de... Claro, Después de... porque solo ahí te permite alejarte de la ontología, de alguna manera, o de una metafísica violenta. No, y lo de Hegel, de que la oración primera era el diario. Era leer el diario de la oración primera. Lo que había sido la oración primera de cualquier comunidad humana. Sí. Para empezar el día. Sí, sí. Era leer el diario. Contanos un poco de Ávila, de tu infancia. Estuve mirando que Cardeñosa tiene, en la época en que vos naciste, tenía 3.700 habitantes, según lo que yo vi. ¿Sabés dónde busqué en Wikipedia? Y que actualmente tiene 5.900. Pero, Es decir, no ha crecido nada prácticamente. y mi pueblo es, o sea, el otro, mi pueblo es el de mis padres, Las Navas. Las Navas del Marqués, que es esta. Mira, Acércate con la... este es el... No sé si esto es de mejor o peor. Sí. A los brillos. ¿Es mejor? Mejor. Mira, aquí hay cosas de mi pueblo. Este es un risco, aquí está mi hijo. Es un risco que hay, muy alto, que son unas piedras enormes. Y que son el origen de este torreón del castillo de mi pueblo, que es de lo que dio Nueva Castilla, que eran unos castillos para ir frenando a los árabes. Y después se adosó un palacio. Hay una novela de Lope de Vega que se llama El Marqués de las Navas, Claro. que es el revés Claro. del nombre de mi pueblo, ¿no? Parece que lo que es el palacio tuvo que ver con algún válido de Isabel. Ajá. Creo que soy para un amigo de Isabel. Y ahí está la fuente. Y aquí está el risco entero, pero parece que eso es más difícil de ver. Y ahí iré poniendo fotos del pueblo. Y esto es Ávila. Esta es la muralla de Ávila. Estos mis hijos.
pequeños. ¿Y tus padres En se Ávila. fueron a Cardeñosa? ¿Por qué? Por motivo de la Mi guerra padre civil. se tuvo que quedar con mi hermana mayor Ujú. porque el pueblo está ahora prácticamente a 1 hora de Madrid, pero es el límite de la provincia de Madrid, provincia, con Ávila, provincia. Ujú. Y está muy alto. Es incluso la población habitada más alto del centro de ¿Ah, España. sí? Bueno, estos son 1400 y tantos metros. Sí, 1500 sí, metros. sí. Y lo bombardearon, o sea, cambió de dueño. Tomaron los nacionales, retiraron los nacionales, retomaron los rojos, después volvieron a entrar los nacionales. Entonces, a cual más brutos, bombardearon el pueblo. Y mi madre, embarazada de mí, salió con mis hermanos, salvo mi hermana mayor, que se quedó con mi padre porque tenían una tienda de alimentos y les obligaron a quedarse con la tienda abierta. Ahí en Navas. Ahí no más. Entonces, pues la familia se fue para Cardeñosa porque entre Ávila y Salamanca no hubo guerra. Ajá. Entonces, todas las familias, pues eran realmente un pueblo bastante pobre. Tenía ganadería, tenía lo más importante es que vendía mucha leche, producía mucha leche y vendía la leche a Madrid. Y tenía cereales también, y verdura. Y se van y se quedan en Cardeñosa hasta que acaba la guerra. Y regresan, yo ya estaba por cumplir los 3 años, y yo tengo una primera imagen que es muy curiosa porque la he contrastado con mis hermanas, y para ellas no fue tan importante, claro. Pero claro, yo llego por primera vez, porque como najo en Cardeñosa, llego a las Navas, y una de esas primeras imágenes, que debe ser entre los 3 y los 4 años, es que mi padre me sube al 3er piso de mi casa, que eran 2 pisos y un desván, y el techo de la sala, había un pequeño apartamento también en el 3er piso, el techo de la sala era un enorme agujero, había caído un obús, y ver el cielo desde dentro de casa. Esa es la primera imagen que yo tengo de mi vida, es esa imagen. Ese recuerdo. Sí. Mi reencuentro de alguna manera con la infancia es a través de mi infancia más primera infancia, más primera escena. ¿Sí? Y esa zona es de las zonas más pobres. El otro día entro en un periódico nuevo que hay, no sé si has visto, que se llama Público, Ajá. periódico en España, No. que ha creado una cierta izquierda, la izquierda del PSOE. Interesante, que lo están vendiendo a la mitad de precio en Madrid, y es un periódico muy interesante, ahora les muestro. Y en Público apareció un artículo, porque resulta que tanto Aznar tuvo que ver con Ávila, pero sobre todo ahora Aceves, que es un personaje nefasto, de la extrema derecha, ¿sí? Y que es como secretario del partido. Aceves fue alcalde de Ávila. Entonces salió un artículo sobre esta pobre Ávila, que a su atraso, a su pobreza, le liga el ser la cuna de la extrema derecha ahora. O sea, de la derecha más terrible, de la iglesia más carca. ¿Sí? Y lo curioso es, había, pero así, 16 páginas de comentarios de toda España, en lugar de gente de Ávila. Entonces, por un lado, gente de Ávila contando que Ávila no es solo derecha, que hay, por ejemplo, en la ciudad hay una asociación de vecinos que es muy... Una serie de cosas que me hicieron recordar un elemento clave de mi infancia, y que quiero que esté desde el comienzo, y que no apareció aquí. Y es que en mi pueblo, por lo que yo, en una parte, fui viendo después, la casa del pueblo estuvo en manos de anarquistas, no de comunistas. Ah, mira. No, yo esto no he escrito, sino he hablado. Y he escrito de los medios claramente de una defensa de los anarquistas. Sí, sí, sí. Que si alguien entendió lo popular, Bueno, cuando los otros con proletario y con lo volvieron hegelianamente abstracto, fueron los anarquistas. Y entonces yo he hablado mucho en Argentina con anarquistas, en Perú con anarquistas, pero en Argentina fue un movimiento sumamente interesante, Claro. muy rico.
Además, era la gente que decía, como yo dije hasta hace mucho tiempo, hasta un cierto tiempo, yo no dejé de ser español para hacerme colombiano. Yo soy latinoamericano, es otra cosa. ¿Sí? Y ellos eran ciudadanos del mundo y se acabó. ¿Sí? O sea, quien vivió el internacionalismo, no proletario, sino el internacionalismo, fueron los anarquistas, que no querían hacerse argentinos. Y esta era la pelea con los comunistas. Una de ellas, yo he hablado muchas veces con Luis Alberto, con el hijo de Romero. Hablábamos mucho porque él tenía un conocimiento enorme de toda la presencia de la cultura anarquista en los barrios de Buenos Aires. O sea, peleaban las dos concepciones del mundo obrero, ¿sí? Entre los anarquistas y los comunistas. Entonces, esa influencia yo la explicité cuando conocí a una famosa en el pueblo, señora Orosia, que era la última que quedaba de los anarquistas de la guerra, a la que un poeta, al que no se le ha hecho justicia, y que veraneó en mi pueblo y en mi casa, porque vivíamos en verano de alquilar los apartamentos donde vivíamos, los alquilábamos. Y con el pago de eso pasábamos en buena parte del invierno. O sea, el pueblo tiene 5.000, 6.000 habitantes, en este momento creo que tiene, ya pasa de 6.000, 7.000 en invierno, pero en verano tiene 25.000. Porque los madrileños además tienen montones de casas y van incluso durante el invierno. O sea, tienen su casa de campo, de la montaña, en mi pueblo. Pero lo que te iba a decir es que... Porque, perdón, como así vos decís, lo ligás a este crecimiento de la extrema derecha allí, de la vinculación con la iglesia más de derecha, también es una zona donde ha habido mucha relación con artistas, ¿no? Con escritores. Sí. Es decir, como una doble cuestión allí. No, ahí he veraneado, en mi pueblo veraneaban desde Aranguren, Cela. Sí. Alexandre también, ¿no? Y el escritor este de teatro, Sastre, ¿cómo se llamaba? Sí. Yo ahí conocí uno. Entre ellos estaba este poeta que me publicó a mí mis primeros versos en la revista de poesía española. ¿Escribías poesía? Y tengo un libro. ¿Sí? Les voy a regalar un día esto. Que me publicaron allá, después de estar en Colombia. ¿En qué año fue lo del libro de poesía? El libro de poesía ha sido, yo me vine en el 63, eso salió como en el 66, 67. Ya con poemas escritos en Colombia, la mayoría, y con una parte de texto español. Pero García Nieto, Antonio García Nieto, este fue el que le había hecho un poema a esta vieja anarquista. Entonces, a través de él, es que yo hago mucho más explícito rumores, chismes, imágenes que yo tenía, sobre todo una imagen muy fuerte, y es que el año 57. Resulta que mi pueblo está rodeado de pinos, completamente rodeado de pinos. De manera que la estación de ferrocarril le hicieron a 3 kilómetros, porque como los trenes eran de carbón, al maquinar, Claro. y saltaban chispas, Se podían quemar los pinos. y quemar todo el pueblo. Entonces, por el miedo a un incendio, ya que los pinos llegaban hasta el borde de las casas, pues construyeron la estación de ferrocarril lejos. Pero ese pinar, que fue del Marqués de las Navas, lo compró una fábrica de resinas. Y repoblaron el pinar el año 57, pero había muchas cabras, había mucha gente que vivía de las cabras. Entonces, las cabritas mordieron los pinos, mataron muchos pinitos. Los matan, claro. Entonces, el dueño de la fábrica dio orden de matar las cabras. Matan las cabras y el pueblo, comandado por la señora Orosia, se pone en pie. Se enfrentan al ayuntamiento, a los concejales, al alcalde, los encierran en la torre del reloj del ayuntamiento. Los tuvieron varios días sin comer ni beber, hasta que, a punto de bombardearlo, mi pueblo tenía una historia de la guerra, a punto de bombardearlo, año 57, señores. El jefe de la Guardia Civil, que estaba en el pueblo después de la guerra, fue el que dijo: tienen razón los cabreros, les dijo a los militares.
Mañana. ¿Pero cómo es posible? ¿Sí? Y aceptaron pagar la indemnización para que volvieran a comprar las cabras. En el año 57 hubo un estallido anarquista en mi pueblo. Y después fue muy curioso. Yo llego a Madrid el año sabático, el 80-81, que es cuando armé la investigación de los medios a las mediaciones, ¿ya? Desde el punto de vista del libro. Y me fui a una librería que estaba cerca de la Ciudad Universitaria de Madrid. Y una librería pequeña, relativamente pequeña, pero muy buena. Entonces me hice amigo del vendedor de libros, el dueño, muy joven. Y mira qué chico es el mundo. Empieza a prestarme libros, o sea, me deja que me lleve los libros antes de comprarlos. Y se empieza a interesar por lo que yo estoy estudiando y empieza a pasarme bibliografía. Era un anarquista que me puso a leer la historia de la formación histórica de la clase obrera en Inglaterra, Epi Thompson. Fue el librero. Entonces yo me cuenta quién es y resulta que la esposa había sido una amiga mía de infancia en mi pueblo. Y entonces me cuenta toda una historia de anarquistas. O sea, enlazaba por otro lado. Pero mira, me aportó más que todos los profesores de comunicación de la Complutense, que me aportaron poquísimo, honestamente, para mi libro. No entendía nada de lo que yo estaba haciendo. Los anarquistas y las brujas. Y este tipo sí, este tipo además se fue a los sótanos de la Alcaldía de Madrid y me rescató ciertas cosas que yo cito, folletos de pequeños estudios de fines del siglo pasado y comienzos del XX, no, siglo antepasado, sobre cómo se divertían las clases populares en Madrid entre el 19 y el 20. Mira. Que yo cito en los medios, ahí está. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, fue curiosísimo. Este poeta, que es el que me hace reconocer la señora Orosa, el grupo central de los anarquistas de mi pueblo, y el después librero. el librero. ¿Cómo son esas historias, no? Porque Es cómo curiosísimo. desembocan. Curiosísimo porque yo llego, además la cosa fue así, yo llego una tarde y no estaba Jesús García se llama, pues ya está. Y veo una mujer, joven, sentada. Y entonces le digo, no, Jesús no está. Y me dice, bueno, estoy yo, pues le tenía que hacer unas vueltas. Ah, ¿y usted quién es? Eso no. Digo, pues yo soy Jesús Martín. Ah, bueno, te acordás de mí. No te acuerdas fulano, ni de fulano, ni fulano. Era la esposa. Era de mi pueblo. Sí. Y después, ¿cuántos hermanos eran ustedes? 6. 6. 6. ¿Viven? 6. A ver, la mayor es este que... Sabía. Sí. ¿El adaptador no lo trajiste, Kevin, de la máquina? Elvira viene Hola. Hola, a saludar a Kevin. ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo inspiraste? Siendo yo muy pequeño, ella entró en una orden religiosa fundada por una vasca que tenía además su sede en el mismo lugar donde, en Loyola, en el País Vasco, y una orden vestían de civil, solamente dentro de su casa se ponían un vestido misógino, y trabajaban con obreros, y trabajaban en educación obrera y en formación de saberes prácticos. Y ella se vino a Chile a comienzos de los 50. A comienzos de los 50. De manera que cuando yo me vengo en el 63, en el 64, estuve 2 meses en Chile, en Santiago, en plena campaña, cuando ganó Frei. Cuando ganó Frei, que le ganó a Allende. Y que eran Frei, Allende, Durán, y Durán se retiró 2 semanas antes. Sí. Entonces yo viví, porque además ella me logró que me recibieran en una familia de clase media, donde había 2 senadores demócratas cristianos.
Y la abuela era una de las creadoras de la democracia cristiana, una francesa, por parte del padre. Y por parte de la madre, ella era prima hermana de la Raín, del obispo que creó el Sela. Sí. ¿Sí? Era una familia fuera de serie. De una, pues también 7, 8 hijos, pero de una... Los debates que había en televisión en ese momento en Chile, que duraban 2 horas, después todos se iban a ver los debates a casa de la abuela, francesa, amiga de Maritain, filósofa, y fue de los creadores de la democracia cristiana en Chile. ¿Sí? Y yo viví estos debates, después se quedaban toda la familia con los hijos y los nietos, otras 2, 3 horas debatiendo lo que habían debatido. Así que Y después me iba con mi hermana a ver el mismo tipo de debate en Cisterna, en una de las callampas de los barrios populares de Santiago, pero con obreros del Partido Comunista. Interesante. Y fue genial. Grabamos un cassette audio para mi padre. Y cuando terminaron los obreros, espontáneamente cantaron la Internacional. Divino. Mi padre católico, apostólico, romano. Pero además lo que venía de su hija. ¿No? Hasta ahí llegó la Internacional, al símbolo de los rojos en la guerra. Claro, sí. Entonces, cuando cantaron esto, yo le dije a mi hermana, pero no lo vas a quitar. ¿Te das cuenta de lo que se vieron? Déjalo. Ellos lo hicieron. Era el homenaje que le hacían a mi padre. Qué bueno. Entonces fue muy lindo. Mi hermana vivió en Santiago el golpe. Como era una casa normal, en un barrio pobre, donde los obreros entraban y salían, y los obreros del Partido Comunista. Resulta que un grupito del MIR, 3 o 4, se hospedaron, en un rato se metieron a la casa. Y cuando llegó la policía, ya no estaban. Las han tenido día y medio contra la pared, esculcando toda la casa. Bueno, es decir, realmente la situación a mi hermana fue tan terrible. Entre eso y un cáncer de seno, se vino a morir a España después. Fue muy lindo porque pudo conocer a Alejandro. O sea, Alejandro, cuando fue la primera ida a España, con Elvira y con Alejandro de un año, María estaba en Toledo y estaba empezando los problemas y al año y pico se murió de un cáncer de seno. Pero ella fue la primera que vino a América Latina. Y realmente tuvo una enorme influencia sobre el que yo me decidiera venirme a Colombia. Y además con esa conexión, ¿no? Con la iglesia, y los metida, comunistas, sí, los obreros. Claro. Una No, conexión, te digo, una conexión que además en ese momento... Yo recuerdo los debates sobre la diferencia que proponía. Allende era nacionalizar el cobre y Freire era chilenizarlo. Entonces, vieran los matices, pero en el fondo el saber económico que tenían los obreros chilenos. Sí. Para diferenciar eso no era una diferencia meramente de palabras, no era retórica. Eran 2 maneras de nacionalizarlo. Una puramente estatal y otra con unas ciertas condiciones de control también en términos de productividad. Y no luego lo que salga, sino... Interesantísimo. Yo recuerdo que el debate sobre la chilenización y sobre la educación tenía tanta altura o más entre los obreros que entre los intelectuales de la familia La Raín donde yo vivía. Curioso. Sí. Un momento espléndido. Yo fui a Buenos Aires muy por primera típico vez. de Chile. Yo alcancé a ir a Buenos Aires, alcancé a vivir en un edificio. ¿Viviste en Buenos Aires? 4 o 5 días. En un edificio, estuve en casa de un amigo, en un edificio de los que estaban tumbando todavía de la avenida 9 de julio. Sí, todavía había, era un edificio de esos. O sea, todavía estaban tumbando y había 3 o 4 edificios allá. Y ahí estuve, con Frondizi de... No, está Ilía ya. El 64. 64. Julio 64, era Sí, Ilía. claro. Era Ilía y fui hasta Montevideo. Y Montevideo. En Montevideo descubrí la televisión. ¿Sí? Sí. Un debate. Año 64. Sobre aborto. Debate sobre el aborto en el 64.
la sociedad más moderna, más secularizada de América Latina, sin duda. Pero no, le llevaba todo. Un debate con médicos, ginecólogos, monjas, enfermeras, sacerdote católico, de una independencia el tipo. Era otro tiempo. En el año 64 Sí. era el concilio y era la apertura Sí, y era el sí. debate. No, una cosa. Te digo, yo lo que me dio de Montevideo fueron una serie de imágenes y ese programa de televisión. En casa de unos emigrantes españoles. Eran de mi tierra. Ya que agarramos por ese lado, porque digo, por ahí sería interesante ver su historia escolar, pero también tu historia a partir del seminario, de la formación católica. ¿Vos tuviste Yo en el tuve mucha seminario? suerte, yo tuve mucha suerte, porque en el seminario tuve dos personajes que fueron muy amigos míos. El rector, que era un hombre excepcional, un teólogo de Ávila, un teólogo, o sea, la otra cara de Ávila, yo te diría, de ese Ávila pobre, de su desarrollada y tal, es que por otro lado había más allá y por encima del franquismo, estos dos sacerdotes que yo cito, Alfonso Querejaso, Que es el que te lleva. que es un vasco, un muchacho hijo de vasco y boliviana, nacido en Bolivia. O sea, cuando Pedro Querejaso lo hacen secretario de Cultura del Comunidad de Esbello, yo le pregunto, ¿tú has oído hablar de Querejazos españoles? Inmediatamente le pregunto por Alfonso Querejaso y me dijo, mi tío. O sea, era una familia córdoba, porque el Querejaso llegó con el padre de Alfonso Querejaso. Y el cura que yo conocí, que fue mi profesor de filosofía y historia de la cultura, que me organizó la cabeza. O sea, que yo le debo realmente mi pasión por la cultura. Es a él. Es a él. Y este tipo es hijo de boliviano, de vasco y boliviano. Viene a estudiar, la familia pudiente. Viene a estudiar y crece en España, estudia filosofía, se vuelve importante. Trabajó en la delegación de representante de España en las Naciones Unidas en Ginebra. De tal manera que cuando don Alfonso se soltaba a hablar de sus tiempos jóvenes, yo he bailado con todas las princesas europeas, ¿no? En Ginebra y en Viena, ¿sí? Este hombre, decepcionado de ese mundillo político, decide hacerse sacerdote a los 50 años. Pero pone una condición, y es que se hace sacerdote, pero quiere estudiar en Ávila y quiere ser capellán del primer convento que fundó Santa Teresa y dedicar su vida a eso. Entonces, él hacía filosofía, estudia filosofía e historia de la cultura. Y Baldomero, el rector, era un místico que era el que formó espiritualmente a Alfonso Querejaso. Entonces yo tuve una suerte enorme, porque tuve con los dos amistad, o sea, se hicieron amigos míos. Y me dieron un montón de privilegios, me apoyaron en un montón de lo que era que yo hacía, ya entonces. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo fui uno de los primeros que orientó que en lugar de leer mientras se comía, ¿Cómo? se oyera música clásica. Y a mí me formó en música clásica un amigo desde muy chiquito, desde los 7, 8 años. Un hijo de uno de los grandes guionistas de radio en Madrid, Eduardo Vázquez. Él me prestó un libro de Nietzsche a los 10 años y me hizo toda una educación en música clásica. A partir, no olvidaré en la vida, a partir de una pieza de ¿cómo se llama? Bueno, ya vendrá. Bueno. Ya vendrá. Pero es curiosísimo, te digo, porque
todo eso está ligado, o sea, todo tiene que ver con que mi pueblo es un pueblo de veraneo. Entonces yo conservo, cuando yo empiezo a estudiar, yo conservo 2, 3 amigos, de los cuales me queda uno de mi pueblo. Los demás son universitarios, madrileños que veranean en apartamentos de... Nosotros teníamos, alquilábamos 2 apartamentos en mi casa, uno del segundo piso y otro del tercer piso. Y después había una casa de mi madre, que eran 3, que se alquilaban también en verano. Y ahí venían gente de mi edad. Claro. Y entonces yo me formé con universitarios. Y con universitarios tuve suerte. Con universitarios, varios hijos de rojos, otros de nacionales. Pero yo viví ese debate, que poca gente vivió en mi pueblo. O sea, Por yo esa fui el cosa de que primero se- en mi claro. casa, y esto es una anécdota absolutamente personal, no de récord, pero es lindísima. Decía que juntos quedamos, murió mi hermana mayor y murió la siguiente, que fue la que sustituyó a mi madre, porque mi madre se murió cuando yo tenía 10 años. Y la que sustituye a mi hermana, a mi madre, es mi hermana Carmen, que es la que seguía a María, la que se fue para Chile, a Mari. Y, curiosísimo, un día, vacaciones, yo Gracias, Elvira. El agua se está calentando. Entonces, ¿les traigo la pavita cuando esté caliente o como? ¿Cómo que se acerca? Si querés te damos el termo. y les da el agua ahí en el termo, claro, Sí. porque ellos van alimentando el mate con el termo. Así no hacemos desastre. Mira qué linda. Esas son un regalo de Néstor hace muchos años en Cali, de la primera vez ¿Estas? que vino de México. Y nos ¿Y encanta. cómo están de alojamiento? ¿A dónde Bien, están? en el Nación. Así que la casa del patio amarillo tenía lugar. Sí. A nosotros nos dijeron Ay, que no. yo iba a poner. Sí, sí, dale, dale. ¿Tú pones una gotita de leche? Una gotita, Sí, sí, sí. yo sí. llamé y me dijeron que sí, que tenía. Yo le dije que no a algo con relación a Franco. Entonces mi padre hizo lo que se hacía en aquellos tiempos, en aquella España. Dio un puñetazo en la mesa. Y dijo así, hasta aquí. Y yo le dije, perdóneme, pero con puñetazos en la mesa a mí no me va a cambiar de idea. Hablemos. Se enfureció, se acostó. Estuvo 2 días acostado, del disgusto, sin dirigirme la palabra, sin dejar que yo subiera a verme. Mis hermanas se pasaron los 2 días poniéndome, ¿sí? O sea, como yo era acá. ¿Ah? Hacía esto mi padre, ¿sí? Pues, después hay otra hermana, bueno, después de Carmen va mi hermano, Pepe. Después, ¿Carmen vive? Carmen murió también. Murió también. Y el mundo sigue siendo muy misterioso. Carmen fue mi madre durante toda mi vida. Claro. Era la que realmente me cuidó, me mimó, fue toda mi adolescencia. Y era lo más parecido a mi madre. Nada más que mucho más alegre que mi madre. Era mucho más gitana. ¿sí? Ajá. Y mira tú por dónde. Yo no voy nunca así de estar tiempo largo. Iba en invierno, en enero, febrero. Acepté una invitación de la Universidad de Málaga y de Sevilla para irme a trabajar con ellos una investigación, un proyecto de investigación sobre un tema lindísimo, sobre qué quedaban de estereotipos franquistas de lo andaluz en las televisiones autonómicas de Ah, qué Andalucía. interesante. Precioso. Precioso. Y resulta que nos fuimos, yo empezaba, y tú, el 7-8 de enero, me iba a Málaga y a Sevilla a trabajar, y llego a Madrid a casa de una hermana de Concha, la siguiente, y me cuenta que han internado a mi hermana y que está muriéndose. Entonces cogemos el automóvil,
con sus hijos y nos vamos para Ávila. Llegué, estuve con ella un buen rato. Mi hermana tiene una conciencia clarísima de que se moría en horas. Yo empecé a llorar como un estúpido y mi hermana con una calma enorme diciéndome: Jesús, ya viví, ya gocé, ya sufrí, suficiente ya. Tranquilo, hermano. O sea, pude verla, pero más así, con esta lucidez. Al día siguiente estaba muerta, los 2 días. Nos fuimos a Málaga, llegamos, y al día siguiente, ¡pum!, se murió. Hemos que regresar a enterrarla. Divino. Pero lo que te iba a contar es que la siguiente, la quinta, yo soy el sexto, soy el más pequeño. Ah, vos sos el más Pilar, pequeño. yo soy el más pequeño. Muchas Gracias, Elvira. Es muy curioso porque Pilar está enfermísima. Ella tuvo toda la vida un problemita de corazón, una pequeña lesión de corazón. Y ahora ya tiene 5 años más que yo. Tuvo un problema grave, tuvieron que operarla, una válvula de corazón, y se le complicaron los riñones. Y estuvo, yo la vi, por suerte también estuve allá cuando estaba casi muriéndose. Pero se mejoró un poquito y está en la casa otra vez y ahí sobrevive con oxígeno. Y curioso, ahora hace 3 semanas que volvimos que fui a un encuentro en Sevilla espléndido sobre ciudades vivas.